Este es el caso de Cynthia Elizabeth James, una historia de 7 años de terror incesante que desafió la lógica, la ley y la psiquiatría. Es un expediente que la policía canadiense cerró con la palabra más frustrante de todas: indeterminado. El misterio no es si Cindy James fue una víctima, sino si fue víctima de un acosador invisible o de sí misma. El inicio del asedio, 1982 a 1984. En 1982, la vida de Cindy James, una enfermera de 38 años en Richmond, Columbia Británica, se resquebrajó con el divorcio de su marido, el Dr. Roy Makepeace, un psiquiatra. Y desde acá podríamos considerar la separación el punto cero. Casi inmediatamente las llamadas a Cindy comenzaron. Al principio solo eran silencios. Después pasó a ser una voz anónima, cruda y llena de amenazas. Cindy recibía una cantidad ridícula de llamadas, a veces hasta 12 al día. Las amenazas no eran vagas, eran personales y específicas. La voz anónima no decía cosas al azar. Era claro que la voz al otro lado conoce a Cindy. A esto se sumó el vandalismo físico. Su casa fue allanada en varias ocasiones, pero el ladrón no buscaba objetos de valor. El agresor buscaba dejar un mensaje: el miedo. Y a pesar de ser un cliché en las películas de terror, el agresor dejó una nota, escrita con letras recortadas de revista, fue encontrada pegada en su puerta. Decía: "Estás muerta si llamas a la policía", infundiendo terror en la preocupada Cindy. Los agentes de la RCMP eran visitantes frecuentes en su hogar. Instalaron un trap telefónico en un esfuerzo por rastrear al autor de macabras las llamadas, pero siempre fallaba. Los ataques parecían ocurrir inmediatamente después de que la policía se marchaba. La policía reportó además una frustrante falta de huellas dactilares o evidencia física de entrada forzada. Todo parecía sugerir que Cindy dejaba entrar a su atacante, o que ella era la atacante. La escalada de la violencia y la sospecha, 1985 a 1988. La violencia física se hizo innegable en 1985. Cindy fue encontrada inconsciente en una carretera rural. Había sido golpeada severamente, sus ojos estaban morados y su cuello tenía las marcas de una media de nylon fuertemente apretada. En el hospital, los médicos hicieron otro descubrimiento inquietante: marcas de pinchazos en su brazo, lo que sugería una posible inyección de algún tipo de droga. Otro incidente clave ocurrió en su propia casa. Al regresar, Cindy encontró restos de un pequeño fuego en el baño y una escalofriante nota escrita con sangre en una pared. Los investigadores no pudieron confirmar si la sangre era suya o animal, pero el impacto psicológico era evidente. La tensión alcanzó su punto máximo con el macabro hallazgo de 3 gatos muertos colgados en su jardín. Un claro acto de intimidación extrema que Cindy reportó a la policía como obra de sus acosadores. El escepticismo dentro de la RCMP crecía. Un elemento particularmente sospechoso para ellos fue el incidente de su coche en 1986. Cindy lo encontró cubierto de sangre, pero ella misma no tenía heridas. El informe decía que se había utilizado una cabeza de pollo para esparcir la sangre. Esto, combinado con su creciente pérdida de peso y la depresión, llevó a algunos oficiales a teorizar que ella estaba infligiéndose las lesiones en un estado disociativo, tal vez sufriendo el síndrome de Munchausen, buscando atención. Sin embargo, sus allegados, incluyendo a su ex marido, el Dr. Makepeace, defendían a Cindy. El Dr. Makepeace declaró en privado que creía que el acosador era un expaciente o alguien relacionado con su práctica, buscando venganza. En un momento de desesperación, Cindy fue ingresada a una institución psiquiátrica. Fue allí donde, según el testimonio de su padre, ella finalmente confesó saber quién era su acosador, pero se negó a dar el nombre, diciendo que si lo hacía, la matarían. El final inexplicable, mayo a junio de 1989. El 25 de mayo de 1989, el terror de Cindy James se silenció. Ella desapareció. Días después, su coche fue encontrado en un centro comercial de Richmond. Dentro, la policía halló un regalo envuelto y algunos comestibles. Un cuadro de la normalidad abruptamente interrumpida.
Se encontró una pequeña pero crucial gota de sangre de Cindy en el lado del conductor, lo que confirmaba una lucha o una herida al momento de su desaparición. Antes de continuar, quisiera pedirte un favor, y es que si te gusta este tipo de videos, agradecería que te suscribieras y dejaras tu like. Este par de pasos ayudaría mucho al canal a crear más videos similares. Sin más nada que agregar, continuamos. La búsqueda terminó el 8 de junio. El cuerpo de Cindy fue encontrado en el patio de una casa abandonada y desocupada, a pocos kilómetros de donde fue hallado su coche. La escena del crimen fue quizás la más confusa de todas. El cuerpo estaba en un estado de descomposición avanzado debido a que había pasado casi 2 semanas al aire libre. Estaba vestido con la ropa que llevaba el día que desapareció, pero los detalles alrededor de ella eran escalofriantes. La posición del cuerpo. Cindy estaba atada en lo que se conoce como la atadura de cerdo o hog tie. Sus abillas y rodillas estaban atadas entre sí y sus muñecas estaban atadas por detrás de su espalda. Las ataduras eran muy firmes y hechas con una cuerda de saco o nylon. El estrangulamiento. Tenía una media de nylon apretada alrededor de su cuello, la misma firma de agresión de incidentes anteriores. El factor inyección. La autopsia fue la pieza más desconcertante. Se determinó que la causa de muerte fue una sobredosis de drogas. Su sistema contenía una mezcla letal de medicamentos, incluyendo morfina, una droga que no le había sido prescrita y a la que ella no tenía acceso obvio, aunque trabajaba en un hospital. Los expertos forenses confirmaron que las drogas habían sido parcialmente ingeridas, pero también inyectadas. La discusión del jurado y la conclusión frustrada. El enigma de Cindy James se reducía a una pregunta insoportable. ¿Cómo pudo Cindy James inyectarse una dosis fatal, ingerir más medicamentos y luego atarse a sí mismo de pies y manos antes de sucumbir a la sobredosis? La rigidez cadavérica y la falta de huellas dactilares ajenas en las cuerdas complicaron aún más la escena. El jurado forense se reunió, después de escuchar el testimonio de más de 80 personas, policías, médicos, psiquiatras, familiares y amigos. El jurado no pudo llegar a una conclusión. La evidencia de un acosador real era demasiado débil para probar un homicidio, pero la evidencia de un suicidio era casi imposible debido a la forma en que el cuerpo fue encontrado atado. El 28 de mayo de 1990, el jurado se rindió. El veredicto oficial para la muerte de Cindy James fue circunstancias indeterminadas. La verdad permanece envuelta en las sombras. Murió a manos del acosador que la atormentó durante 7 años y este orquestó una escena de suicidio fallido para desviar la culpa. ¿O la desesperación final de Cindy la llevó a cometer un acto final y complejo de autolesión, buscando ayuda o dejando una evidencia de su sufrimiento? La muerte de Cindy James es la culminación de un terror que nunca se pudo probar y un misterio que, hasta hoy, se niega a ser resuelto. Espero el video les haya resultado interesante. De ser así, no olvides suscribirte y dejar tu like. Ahora sí, me despido. Buenas noches.